Concluimos leyendo el libro del movimiento mariano. Aquí pues están todas las locuciones de la Virgencita, lo que ella dice, ha dicho a la Iglesia en todos estos años, desde 1973. Hoy ella nos ofrece un mensaje del 27 de noviembre de 1973, a la fiesta de a las apariciones a Santa Catalina Lagurín. Y tiene por título Solo para mi Hijo Jesús. Quiero que todos los sacerdotes de mi movimiento se entreguen a mí como niños. No deben pensar más en sí mismos. Yo misma quiero encargarme de ellos. Escucharé todas sus peticiones y atenderé sus deseos más íntimos. No deben vivir más para sí mismos, ni siquiera para su actividad sacerdotal que tanto los absorbe, los fatiga, los consume, pero los deja como vacíos y alejados de mí. Deben vivir, en cambio, solo para mi Hijo Jesús, poniendo en práctica el Evangelio a la letra. Por eso deben vivir solo por mí y conmigo. Yo sola podré formarlos para una unión cada vez mayor de mente y de corazón con mi Hijo Jesús. Los haré obrar solo para Él, conducidos por mi mano y bajo el dulce influjo de mi inspiración de madre. Entonces ellos harán las mismas cosas, pero de un modo tan diverso, porque serán las mismas cosas hechas por ellos conmigo. En ellos me manifestaré y por medio de ellos podré realizar mi gran designio de salvación. Tengo, empero, necesidad de que estos sacerdotes lleguen a ser cada vez más míos en el silencio, en la oración, en la humildad, en el equilibrio. Bella cosa es cuando ellos cuando hablan de mí, pero cosa más grata a mi corazón es cuando ellos viven en mí. Quiero revivir en ellos para volver como madre en medio de mis hijos. Sean dóciles, sean humildes, sean buenos con todos, en especial con el que está más lejos, con el que se ha perdido, con el que está desesperado. Quiero darles mi corazón. Para ello habitúense a vivir siempre en mi corazón maternal. Que no se preocupen de nada, de lo demás, de todo lo demás me ocuparé yo misma para que se cumpla mi gran designio de amor. En este mensaje la Virgencita pues era el primer año. Ella pues estaba formando a sus hijos, este ejército innumerable de sus sacerdotes. El requisito número 1 de la consagración a María es la total dependencia de ella. Por eso un sinónimo de esta consagración es confianza total en María. Ella dice, quiero que estos sacerdotes de mi movimiento sean como niños. El niño depende de su madre, tiene todos los ojos puestos en su madre. Si su madre se ausenta, él se angustia, se preocupa, siente que no puede vivir sin su madre. Pues así deben ser estos sacerdotes, que la vida sin María se les haga imposible.
Dice nuestra madre, ya estos sacerdotes no deben pensar más en sí mismos. Yo les decía esta mañana que durante estos meses de la pandemia ha sucedido algo curioso en nosotros. La Virgen Santísima que tiene todo presente, el pasado, el presente, el futuro, pues ya había hecho una obra en nosotros pensando en la pandemia que se acercaba. Una obra a través de las 5 piedritas, donde ella nos había llevado a que a través de la buena voluntad en nosotros se fuera haciendo el camino de la virtud. Era un edificio espiritual que ella estaba construyendo a través de las 5 piedritas. Pero sin embargo, antes de la pandemia, con toda la buena voluntad que teníamos, con todas las buenas obras que hacíamos, con todo el uso que hacíamos de las 5 piedritas, la fuerza del mal de vez en cuando, o con mucha frecuencia más bien, como que se hacía fuerte en nosotros. O sea, era tanto el consumismo, era tanto el peso que nos creaba dentro de nosotros mismos, el tener de más, el estar demasiado cómodos, el tener nuestros apegos temporales, como es por ejemplo el deporte, la televisión, etcétera, etcétera. Tanto esas cosas nos hacían pesados y que no permitían que esta obra espiritual y materna de María llegara como a su plenitud. Entonces, con todo este trabajo que ella había hecho en nosotros a través de las 5 piedritas, más la pandemia, todo el proyecto de ella más bien se perfeccionó. Se perfeccionó porque hizo que esos pequeños idolitos que nosotros nos cargábamos, los apegos, los afectos, los caprichos, las maneras propias de pensar, pues que se fueran como desvaneciendo. Y entonces con la pandemia nos volvimos todo de María. Ahí sí que estuvimos dedicados a ella las 24 horas del día. Fue muy benéfico lo que la pandemia ha ido haciendo en personas de buena voluntad, como toda esta obra de ella llegó a su máxima potencialidad. La salvación de las almas, si antes estaba a gota, por poquitos, ahorita era una cosa masiva. Ven ustedes cómo nosotros, curiosamente, fue después de que empezó la pandemia, que la iglesia se nos empezó a llenar. ¿Sí notaron? Oh, sí. Pues si antes eran 20, 30 personas por día, que ya era mucho en comparación de las demás iglesias que tenían 10, 4 en misa ferial, pues nosotros después de la pandemia ya eran 70, 80, iglesia llena. Y si antes pasábamos media hora después de cada misa confesando, ahora son una hora, hora y media. Entonces, todo este trabajo de la Virgencita se potencializó. Y es que en realidad, antes de que empezara la pandemia, el tiempo que dedicamos a nosotros mismos, a nuestros caprichos, a nuestros idolitos, pues era mucho. Yo recuerdo que antes de que empezara la pandemia, yo terminaba de atender la iglesia a las 10, 10 y media, a las 11 ya había desayunado y la tarde hasta las 5 era para estar en el gimnasio.
y todo dedicado al deporte, al deporte, al deporte, pues que no era malo, porque pues el deporte es salud, pero eso no me dejaba hacer las 24 horas de María, eso no me dejaba hacer las 24 horas de María, pensaba mucho en mí y me dedicaba mucho a mí, pues llegó la pandemia y ahí sí, pues todo de María. Y al día hasta se me hacía cortito con María todo el día. A muchos este encierro se les hizo una cárcel, una cosa insoportable. A mí en la pandemia el día no me alcanzaba para todo lo que tenía que hacer. Era tanta la actividad interior que se había generado, actividad espiritual, actividad de atención a los demás, actividad de oración personal, actividad de lectura, etcétera, etcétera, pues que el día se me iba como nada. Sí, entonces yo digo, pues bendita pandemia. Dios hace maravillas con lo que para el mundo es inicuo y despreciable. Pues vino a moldearnos, a espiritualizarnos, a multiplicarnos nuestras actividades espirituales, a traernos la salud del cuerpo y del alma. Bendita pandemia, que tanto bien nos ha hecho, y ojalá pues que todo lo que Diosito quiere hacer del mundo con esta pandemia se logre. Va a depender mucho de la respuesta del mundo. Pues el mundo sigue pues pensando en resolver el problema por su propia cuenta, pensando en que muy pronto ya va a terminar la pandemia para regresar a los antros y a los bares. Pues van a ser necesarias muchas otras pandemias para cumplir el proyecto de Diosito con esta pandemia. Pero si desde ahorita reaccionamos positivamente, haciendo de la pandemia un tiempo de oración, tiempo de regreso a Dios, tiempo de espiritualización, entonces los frutos van a ser mucho más rápidos y se va a necesitar menos flagelo del que podría venir si nos ponemos duros de corazón. Dice nuestra madre, ya no vivan más para ustedes mismos, ni siquiera para toda esa actividad buena que tienen, pero que al fin y al cabo pues es como una filantropía. A veces nosotros hacemos el bien para ganar puntos. Hasta fíjense qué tan pobres somos espiritualmente, que hasta las buenas obras las ensuciamos. Somos tan poca cosa, no sé, tan débiles, tan vulnerables, que si no es por la misericordia de Dios, por la intervención de Dios y por la obra de María, hasta las buenas obras las ensuciamos y las echamos a perder. Hacemos muchas obras de bien, muchas obras de caridad, pero si nos analizamos bien, muchas de esas obras son para acrecentar la imagen, para ganar más votos, para ser más queridos, para tener más estima, para engruesar más el ego. Entonces, aquí por eso dice la Virgencita, ya no piensen tanto en ustedes mismos, porque a veces hasta haciendo el bien están pensando en cómo ganar votos, en cómo tener mejores cargos, en cómo obtener las felicitaciones de todos, en cómo tener mejor posiciones. Entonces, pero es la obra de ella que nos va mostrando todas estas cosas, que ustedes sean verdaderamente
proyección de mi amor materno. Y a eso nos va llevando ella, nuestra Madre del Cielo. Dice, deben vivir solo para mi Hijo Jesús, poniendo en práctica el Evangelio a la letra. El Evangelio nunca pasa. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirles un poco que debemos estar cuidadosos contra un intento que se ha ido inculcando en el mundo, que se ha ido difundiendo, que es un intento como de cambiar el Evangelio. Y yo lo veo en la pandemia. Los enfermos del coronavirus en nuestro tiempo son como el equivalente a lo que en el tiempo de Jesús eran los leprosos. La actividad de Jesús y la actitud de Jesús hacia los leprosos era de total amor, confianza, caridad verdadera. Así era, de total caridad verdadera. Hoy en día la actitud de la Iglesia y de muchos sacerdotes hacia los enfermos de coronavirus no corresponde a esa actitud de Jesús hacia los leprosos. O sea, se les mira con desconfianza, se somete la ayuda que se les presta al pánico, al temor. No hay más confianza que pánico. Jesús tenía más confianza que pánico, más caridad que temor. Ahorita es más temor que confianza, más pánico que confianza. Como que el cuidado por la vida material se volvió una idolatría. El cuidado por la vida material, por la vida física, se volvió una idolatría, porque cuando uno, para cuidar su vida física, mata su vida espiritual, mata la vida del alma, descuida el alma, quiere decir que está haciendo de su cuidado por la vida física una idolatría y una ofensa a Dios. Eso es lo que está haciendo el ser humano en este momento. Está poniendo el interés por la vida, el cuidado por la vida física por encima de la vida espiritual y de los intereses de Dios. Y haciendo eso, Dios deja de ser Dios y el Dios se vuelve la misma persona humana. El cuidado por la vida que es bueno, que es necesario, pues cuidado y protegido de esa manera se vuelve una idolatría y una ofensa a Dios. Cuando nosotros ante Dios tenemos más confianza, más pánico que confianza, nosotros lo ofendemos, porque Él quiere que tengamos más confianza que pánico. Y cuando tenemos más pánico que confianza, nosotros hacemos del interés de la vida, de la salud, una idolatría. La estamos cuidando por encima de Dios y más que Dios. Yo quisiera que muchos que ahorita nos escuchan por internet, entre ellos muchos sacerdotes, pues reflexionaran en esto, reflexionaran en que este culto al pánico, este interés por la vida física matando la vida espiritual, descuidando la vida espiritual, se está volviendo una manera de resolver la pandemia ofensiva a Dios. Dios está desapareciendo de la práctica de la religión cuando resolvemos la pandemia de esa manera. Dios está desapareciendo
de la práctica de la religión, y estamos entrando en lo que es la religión humanitaria, donde Dios es la misma persona. La adoración de sí mismo sustituye el puesto de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a que esta pandemia no nos aparte de Dios, a que la manera de afrontar la pandemia no se vuelva una destrucción de la religión, un ataque a la religión, un ataque a Dios. Porque todo esto que se está haciendo tiene plan con maña, o sea, se está afrontando la pandemia de una forma idolátrica. Se está usando la pandemia para apartar de Dios, se está usando la pandemia para matar la vida del espíritu, la vida del alma. Las personas no se están muriendo del coronavirus, pero sí se están muriendo de el hambre y la sed de Dios que el coronavirus está causando. De eso se están muriendo las personas, porque al ser matada la vida espiritual, al ser prohibido el ejercicio de la oración y de la religión, entonces la metodología de afrontar la pandemia se vuelve una muerte espiritual y una muerte eterna. Ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar, que esta pandemia mal afrontada va a aventar una cantidad impresionante de almas al infierno. En eso tendría que pensar más la iglesia, los sacerdotes, las personas consagradas, de que tener mucho cuidado en eso, porque la pandemia mal afrontada y con el liderazgo del anticristo y de la masonería va a crear efectos nefastos cuando Dios no la permitió para eso. Dios la permitió para volver al mundo más humildito, para purificar el mundo, para hacernos más espirituales, para llevarnos a pensar más en el cielo, en la vida eterna, para valorar más la vida del espíritu que la vida física. Para eso permitió Papá Dios esta pandemia, pero si nos descuidamos, la pandemia en manos del anticristo y de la masonería va a crear una destrucción mucho mayor de la que a nivel de salud se podría crear. Entonces, dice nuestra Madre, entonces ellos, habla ella de los sacerdotes, harán las mismas cosas que han hecho siempre, pero de un modo diverso, porque serán obras del mismo Dios y de la Santísima Virgen. No serán cosas que vengan de ellos, sino serán la obra de Dios y de Cristo en el mundo. Esas serán las cosas de estos sacerdotes hechas por ellos, pero con María. Se convertirán en la actuación de María en esta sociedad devastada por el pecado y por el mal. Dice nuestra Madre, en ellos, en los miembros del movimiento mariano, sobre todo los sacerdotes, yo me manifestaré, y por medio de ellos podré realizar mi gran designio de salvación. Yo me he sentido contento porque fíjense que ando visitando enfermos de coronavirus todos los días y no estoy enfermo de coronavirus, porque como decía una persona, ay no, el padre está bien infestado.
Decía una señora. Y dice, ¿y por qué me dice eso? No, pues porque usted vive en medio de los enfermos de coronavirus. O sea que, como diciendo, no, ni se me arrime, ni se me arrime. No. Pero yo me siento muy contento porque cada vez que visito estos enfermitos, primero que todo es un gran milagro, que la Virgencita me ayudó a acercarme a estas personas sin que me den miedo. Yo me acerco y no crean, no, ella me da una fuerza especial que yo, es como que me estuviera, como Cristo que se está acercando a un enfermo de lepra, o sea, no me da miedo, ni me dan fastidio, no, ella me ayuda a acercarme a estas personas con confianza. Pero me da tanta alegría porque me acerco a estas personas, las bendigo, les llevo los sacramentales, les impongo las manos, inmediatamente la enfermedad empieza a retirarse. Y no, en muchos casos no han pasado 3, 4 horas cuando esa misma persona me llama y me dice, padre, tan pronto llegó usted, el enfermito empezó a mejorar. Llegó usted y me sentí bien. La enfermedad se empezó a ir. Y cuando me dejó los sacramentales, me puso las manos, no, pues ahí sí que me acabé de curar. Y entonces yo me siento contento de eso y pues yo pido a Diosito que nos dé fuerza porque es que esto va para largo, porque pues es que no ha habido una respuesta positiva del mundo ante la pandemia y entonces tiende a agravarse, entonces la Virgencita pues nos va a tener haciendo muchas obras de caridad en este tiempo con estas personas, pero pues ella dice, yo me manifestaré en ustedes, manifestaré a través de ustedes mi gran designio de salvación. Tengo necesidad de que estos sacerdotes lleguen, dice ella, tengo necesidad de que lleguen a ser cada vez más míos, que sean mis manos, que sean mis rayos, que sean mi mirada materna, que lleguen a ser mi actuación en el silencio, en la oración, en la humildad, en el equilibrio. Dice nuestra Madre, hermoso es cuando ustedes hablan de mí, pero cosa todavía más hermosa es cuando me entregan su corazón, porque podría actuar en ustedes, dice la Virgencita. No pido de ustedes cosas, me regalan flores, me regalaron un rosario, me traen perfume y cosas, el olor de las rosas y todo. Y eso pues me gusta, pero dice la Virgencita, más me gusta cuando ustedes me regalan su corazón, su afecto. Esto es algo que agradezco más en ustedes. Dice ella, yo voy a revivir en mi iglesia a través de estas personas de mi movimiento mariano, sobre todo de mis sacerdotes. A través de ustedes yo voy a renacer en medio de mis hijos. Por eso les pido que sean dóciles, sean humilditos. A veces somos tan soberbios. Varias personas me han dicho, Padre, yo valoro mucho la obra que hacen los ministros y todo. Me decían algunas personas, es bonito la obra que hacen los ministros, los catequistas, pero a veces como que vemos competencia, o sea, como mucha competencia. Como usted dice, a veces estamos queriendo nada más enaltecernos nosotros y la actividad buena que queremos hacer la echamos a perder. Sí. En vez de mejorarla, decimos, somos catequistas, pero porque soy yo.
y no tomamos en cuenta a los que están a nuestro alrededor, que de veras necesitan esa atención Sí. como catequistas. Por eso dice la Virgencita, que es bueno todo lo que hacemos, pero principalmente tenemos que ser personas de oración. Si no somos personas de oración, hasta las buenas obras las ensuciamos. Hasta lo bueno y lo santo de nosotros lo echamos a perder si no somos personas de oración. Entonces dice ella, póngale mucho interés a estos consejos que les doy. Quiero darles mi corazón. Les voy a transmitir mi corazón, les voy a dar mi corazón. Voy a revivir en ustedes. Para ello, habitúense a vivir siempre en mi corazón maternal. Siempre, todo el día, todo el día. Yo les decía, hasta cuando uno reza los 4 rosarios, se le hace poquito. Se le hace poquito porque dice uno, ay, Virgencita, yo quisiera hacer todo de ti, o sea, mi respiración, mis palabras, mis miradas, mis palpitaciones del corazón, que fueran una aclamación a tu amor materno. Y entonces, pues, los 4 rosarios se me hacen poquitos, porque yo quiero las 24 horas ser de María. O sea, que quiero, dice la Virgencita, quiero que se habitúen a vivir en mi corazón maternal todo el día, las 24 horas del día. Habitúense a vivir en mi corazón maternal. De lo demás no se preocupe, no se preocupe. Yo a veces escucho lo que dicen los otros padres. Andan preocupados que porque que van a comer, que ya no tienen de qué vivir, de que nadie va a la iglesia, de que la iglesia está cerrada, que qué van a hacer. Yo les digo, ay, pero si se dedicaran a lo de Diosito, a abrir su iglesia, a llevar a la Virgencita, pues esas preocupaciones estarían requete resueltas. Sí, porque ahorita mucha gente, pues el amontonadero está en un solo lugar y muchos quieren ese espacio que ellos tienen allá y pues está encerrado. Sí, sí. Entonces, pues vamos a pedirle mucho a nuestra Madre que nos dé esa fuerza haciendo el acto de consagración. Virgen de Fátima. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos